Desde luego, yo la primera vez que, bueno, ahora iremos con las preguntas, pero la primera vez que oí hablar de la integración de las artes fue en un curso que realizaste en Castellón, donde conocimos la colección La Mota de Polvo Sí, sí, sí. y donde ya nos hablaste pues de eso, de que no solo había que hablar de música, sino Claro. realizar, unir música, danza, movimiento. Ujú. Y si Sí, tuvimos claro a la hora de leer, sí, perdona, sí, perdona, sí. sí, sí. No, no, que esto, aparte de que yo he tenido maestras que han trabajado en esa dirección, a mí me parece tan evidente porque yo nunca he hecho otra cosa que no sea esto. ¿Entiendes? Ujú, Es decir, que es como si cuando hablan de globalización, yo siempre les decía, yo es que nací globalizado ya ujú, o integrado, o sea, que no he tenido que hacer ningún esfuerzo ni tener que proponérmelo, sino que no lo sé hacer de otra manera. O sea, que desde mi punto de ujú, vista esto es casi la única posibilidad que yo tengo, no sé hacer otra cosa que integrar las artes. ujú. Ay, qué bien. Bueno, pues nada, Fernando, vamos a empezar con las preguntas Ujú. que preparamos, ¿de acuerdo? Muy bien cuando Vale. queráis. Bueno, ¿cuál ha sido el papel que han tenido las artes y la expresión física durante la pandemia y sobre todo en tus propuestas pedagógicas? Bueno, ya todos llegamos a saber que en los momentos de gravedad, en los momentos donde surgen los problemas, siempre echamos mano de las artes, de las ciencias, que son las que se ocupan fundamentalmente de la vida, de la supervivencia. Por lo tanto, siempre estamos ahí en la reserva. En las propuestas educativas eh, es evidente porque como el mundo de la creación es el que generalmente lo abarca todo, el mundo de las ideas, y es donde van más o menos los trabajos que yo hago. O sea, los de jugar con los elementos de la elaboración de una obra, de la elección de los materiales, de la génesis, de cómo se forma, lo que tienes que descartar, de los desarrollos de las ideas, de cómo introduces la variación. Y eso ha sido fundamental para, yo creo que es fundamental para infundir también ánimo, conocimiento de la vida y del mundo, porque la vida y el mundo se comportan de una manera similar, ¿eh? Para hacer ver de que todo sigue, de que no hay que bajar la guardia. Del mismo modo que muchos centros siempre, cuando celebran el Día de la Paz, el Día de Carnaval, las Navidades, siempre echan mano de los artistas, ¿no? Es cuando recurren al de Ujú, música, ¿no? A la María de música y si hay danza, oye, ¿qué tenéis para esto? Y luego ya se olvidan, ¿no? O sea, una vez que les ha resuelto el problema. Pues yo creo que esto debería ser algo continuo para que se viera que esto puede que vertebre el resto de las enseñanzas. En el trabajo que desarrollo yo, que es este de Todos Creamos, del Ministerio de Cultura, siempre cuando me preguntaban, yo utilizaba la palabra incertidumbre porque era justamente el tipo de trabajo. Al crearlo entre todos, no, aunque alguien vaya por delante, pero tenemos que ir todos a la par y por lo tanto no está todavía hecho el camino y eso crea incertidumbre. Pero claro, esta palabra en el confinamiento pues ha sido tan manida que se ha vaciado prácticamente de contenido, porque ya como todo es incertidumbre, entonces yo lo que estaba pensando que este trabajo es la incertidumbre dentro de la incertidumbre, es darle una vuelta más, es trabajar en proyectos artísticos que creo yo que son los que más preparan para aprender a tirar para adelante. ujú. Perfecto. Hace unos días has estrenado tu espectáculo Todos Creamos en el Auditorio Nacional, donde se ve claramente la integración de las artes. ¿Crees, Fernando, que esta integración es el presente, es el pasado, es el futuro? Bien, bueno, esta integración fue el pasado, es el presente y más que nunca es el futuro. En otro tiempo, incluso en la educación temprana, en la educación infantil, los niños evidentemente todo lo ven como un conjunto, como lo veían los griegos cuando hacían sus grandes espectáculos. El poema, la narración hablada, el, la música, la representación, la iluminación, todo el teatro, el drama, todo iba unido. ¿M? No entendían Ujú, la separación. Luego lo que pasa es que se ha ido compartimentando y eso ha producido que todas las artes, al estar en solitario,
hayan ido seguramente avanzando a mucha velocidad, unas más que otras, ¿no? Pero hasta que llegaron el momento en el que Wagner y compañía volvió otra vez a querer integrar todas las artes en una obra de arte total, ¿no? Y desde entonces, y los sinestésicos como Scriabin y otros, siempre han intentado ver lo que hay de una arte en la otra, y eso ha generado que se hayan producido más en el siglo XX espectáculos en el que todo se tiene en cuenta. Eh, no me cabe la menor duda de que el futuro está ahí, de que Ujú, el futuro no solamente el futuro de las artes, sino el futuro de la educación se encuentra en el trabajo con las artes escénicas, el arte de combinarlas, el arte de jugar con ellas, el de eliminar los límites, el de establecer diálogos con ellas, entrar en campos comunes, que tantos los hay, ¿no? Yo he hecho muchos trabajos en los que un poema, cada verso, podía generar una sensación que podría coincidir con un tipo de plástica que a su vez podría generar un tipo de sonido o de pieza, y eso me parece que es esa aglutinación, me parece que es enriquecer a todas las artes. No trabajar en compartimentos estancos. Por eso es tan importante idear proyectos, incluso titulares, ideas aglutinadoras que sean capaces de generar después todo este tipo de actividades. Yo ujú. creo que es indispensable trabajar a la par en todas. Claro, esto para el profesorado supone que debiera tener una formación en las artes escénicas, ¿no? Evidentemente, Ujú, no digo en todas por un igual, claro, pero por lo menos conocerlas, y eso se llega a ello no solamente estudiándolas, sino por el propio gusto de asistir a espectáculos. A mí ujú, me gusta mucho, es decir, yo voy desde siempre que he podido a todo tipo de espectáculos. No son los musicales a los que más acudo. O sea que ujú. me interesa muchísimo el teatro clásico, las nuevas propuestas del teatro clásico. Es decir, yo por los veranos voy al Festival de Almagro de teatro. No voy a festivales bueno, voy a algún festival de música, pero fundamentalmente el que nadie me puede quitar es el de Almagro, porque allí es donde aprendo muchísimo más. Y por supuesto, los grandes maestros donde todo lo cuidan, todas las artes las cuidan, como mi venerado Billy Wilder en todas sus películas, donde te encuentras que la música está colocada perfectamente en el sitio, donde la fotografía, el guión, cada palabra del texto, cada gesto, cada movimiento de los actores está perfectamente pensado. Ves que todo va unido. Y en las grandes obras siempre ocurre esto. Por eso creo yo que son tan importantes en la educación. Muy bien, Fernando. En este espectáculo que has estrenado, Todos Creamos, ¿qué lenguajes artísticos has utilizado concretamente? Bueno, algunos más y otros menos, pero intento que siempre estén todos. Por ejemplo, el de este año, como trabajamos no solamente en varios centros escolares, bueno, este año, por las circunstancias, si queréis os lo cuento, ¿no? O si llega el momento, ha sido todo tan difícil que solamente ha podido arrancar porque conseguí que un centro con el que yo había trabajado previamente, con el que empecé trabajando, escribiendo las notas para las representaciones que hacía el Teatro de la Zarzuela, para niños y jóvenes. Entonces, los niños escribían las notas del programa. Y yo coordinaba todo esto, les invitaba a ver, claro, seleccionaba, etcétera, las ilustraciones las incluíamos. Y ese colegio era en Montserrat. Con ellos trabajé hace un tiempo en uno de estos, en el segundo de los proyectos, el que se llamaba Maese Caos, el coleccionista. Y este año, cuando surgió la imposibilidad, me dijeron que no podía hacer este trabajo, previamente había hablado con este centro y dijeron que ellos se volcarían para hacerlo, con lo cual conseguimos hacerlo y culminarlo antes de ayer. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio centro es el que propone muchas veces lo que puede integrarse en el espectáculo. Llegas y el centro te dice, tenemos unos profesores de plástica que son un cañón. Digo, trae para aquí. Digo, muy bien, encantado de la vida, ¿no? Estoy con ellos. Entonces trabajamos paralelamente, no solamente con los grupos elegidos para hacer porque tiene que haber un número
máximo para poder hacer algo escénico, ¿no? Que tenemos un tope de 100 en el escenario que no se puede sobrepasar. Pero claro, los centros suelen tener muchos más alumnos. Entonces, el resto sí que trabajan complementando, haciendo trabajos plásticos que muchas veces se exponen, que se proyectan en los espectáculos. Es decir, este año hemos tenido, por ejemplo, como ya que me preguntas, pues un trabajo plástico sobre catedrales, sobre vidrieras, sobre rosetones, sobre máscaras, extraordinario, ¿no? Entonces esto, hay un momento en el que se ve, aparte de las exposiciones que hacen en el centro, por supuesto la música, no solamente la música que hacemos nosotros, que hemos hecho ritmos con panderos, cánones, poemas rítmicos, todo esto, sino además lo que una orquesta toca y que seleccionamos nosotros su repertorio. Cuando digo nosotros es todos nosotros, algunos más y otros menos. Por lo tanto, también tenemos una orquesta. Porque como colaboramos con el Conservatorio Superior de Danza, siempre nos mandan alumnos que están en los últimos años de la carrera para hacer sus prácticas en nuestro proyecto. Por lo tanto, tenemos coreógrafos. Y la parte, digamos que así, la más sustancial de los espectáculos suele ser el movimiento, teatro y movimiento y gesto que se hace en la escena. Por lo tanto, también está integrado todo lo que concierne a la danza. Pero también la confección de los guiones, que esto lo hacen los chicos de nuestros alumnos de secundaria. Claro, poco a poco lo vamos elaborando hasta que vamos confeccionando una historia como si fuera un guión cinematográfico o escribir el guión de un cortometraje o de una obra de teatro. Por lo tanto, también intervienen los poemas hablados, las palabras inventadas, la construcción de instrumentos o aprovechamiento de instrumentos de reciclaje. No sé, bueno, por supuesto, el vestuario, el diseño de los logotipos del espectáculo, cómo vamos a salir vestidos, si hay que hacer algo. Ha habido años como hace dos, en el proyecto que se llamaba El manuscrito indescifrable, pues pensaron los chicos de secundaria que lo que más les gustaría era salir con un pantalón de peto que encargamos, blanco, y que todos pintaron siguiendo los diseños del manuscrito indescifrable en el que nos habíamos basado, el manuscrito Voynich, que tiene unos dibujos. Es decir, la integración no es solamente de las artes para que ellos lo hagan, sino también para el conocimiento de artes antiguas, de artes contemporáneos. Es decir, intentamos que todo confluya en una idea. Este año ha sido Sombras de la Catedral y la propia catedral ha amparado todo este tipo de trabajos. Pero otro ejemplo que os podría poner es, fui un día, como voy a las exposiciones, porque me gusta mucho el arte, fui a ver la exposición de expresionistas del Museo Thyssen. Y mientras estaba viendo la exposición, yo iba mandándoles fotos a los profesores diciendo, me gustaría que los chicos, tanto los de primaria como los de secundaria, pudieran hacer trabajos de catedrales, de vidrieras y tal, pero de tipo expresionista, con colores vivos, no con lapicerito, con manchas. Pues mira, yo les mandaba varios ejemplos de los grandes expresionistas, ¿no? Eso sirvió para que los niños hicieran sus trabajos basándose en esto. Pero esto surgió porque fui yo a una exposición. ¿Entiendes? O sea que el estar con los oídos, con las antenas puestas para ver lo que surge es lo que también vamos integrando. Hay años que hay más literatura, años en los que hay más música, otros en los que hay más danza o menos. En fin, depende todo del tipo de proyecto, de los centros con los que nos encontramos, con los profesores que tiene ese centro, y ahí nos vamos adaptando hasta que hacemos un espectáculo a la medida no solamente del proyecto, sino de las propias posibilidades que tiene el centro. Muy bien. Aunque ha venido una pandemia, Fernando, veo que el proyecto se ha llevado a cabo y que se pudo estrenar ayer y que no hay excusa para no realizar proyectos, ¿no? Porque, por desgracia, pues nos hemos encontrado que muchas cosas no se han podido hacer, ¿no? Realizar. A nivel de gestión, ¿qué dificultades y o facilidades has encontrado en estos tiempos actuales? Bueno, como os he contado antes, este proyecto no se iba a hacer. Tuve que convencer al director del CNDM diciéndole, no, no, tengo el centro.
Y él me decía, no, no, si ningún centro puede. Claro, yo antes previamente había preguntado a todos mis conocimientos de centros públicos y me habían dicho que no podríamos hacer nada este año. O sea, ya partíamos de cero. Pero este centro concertado, que es un centro llamado Fugen Montserrat, con el que, como os he contado, ya había trabajado, este centro que es como de una asociación educativa, por supuesto es laico, me dijo que se ponía a mi disposición. Entonces, al decirle esto a la organización, a los gestores, a la producción del Centro Nacional de Difusión de la Música, se quedaron diciendo, ¿tú crees que es posible? Entonces, asumí yo todos los riesgos. Cito, mira, si vosotros, bueno, asumieron ellos también el riesgo de asumir yo mi riesgo. Y cuando yo les propuse que sí que lo podíamos hacer, dijeron, bueno, lo dejamos en tus manos, pero que hay un servicio de prevención de riesgos laborales en el Auditorio Nacional que es tremendo. Y entonces, y el colegio impuso, por supuesto, todas las medidas sanitarias que hemos tenido que ir adaptándonos a ellas, pero rigurosamente. De ahí que hayamos trabajado en, en el Parque de Roma. Es decir, no hemos entrado en el aula de música durante todo el curso. Lo hemos hecho en un parque en el invierno a unas temperaturas que ni os cuento. Y yo he tenido bueno, yo no me he quitado el sombrero y la bufanda prácticamente en meses, ¿no? Porque luego nos pasaban al gimnasio. Con suerte al gimnasio, y si no al patio, trabajando prácticamente con el resto de los niños que estaban en otro tipo de recreos. En el gimnasio el frío era casi peor que el de la calle, ¿no? Entonces, estas condiciones han sido muy malas, pero yo creo que han fortalecido todavía más la idea de la necesidad de hacer estos proyectos, ¿no? Entonces, entre las prevenciones, los servicios de los riesgos y todo, pues ha sido como una carrera de obstáculos que hemos ido poco a poco saltando, ¿no? No hemos tenido, por ejemplo, alumnos en prácticas que vienen todos los años del Conservatorio Superior de Música, de Pedagogía, del Conservatorio Superior de Danza. Han tenido que venir voluntarios que quieren trabajar en el proyecto gratuitamente para poder llevarlo a cabo. O sea, lo hemos hecho con voluntarios y con dos alumnos que pudieron venir de la Universidad Autónoma de Musicología y una de la universidad, una alumna de plástica de la Universidad de Brija. Han sido solamente ellos. Otros años tenemos un equipo muy grande. O sea que no hemos contado en la gestión prácticamente con alumnos en prácticas, ni hemos podido trabajar en las condiciones, pero nos han puesto, sobre todo la dirección del centro Montserrat, nos puso el centro a nuestro servicio y hemos podido llevarlo a cabo gracias a todos ellos, ¿eh? Bueno, nuestro congreso versa sobre la distopía en las artes. La representación literaria y cinematográfica de la distopía evidencia aspectos sociales, económicos, medioambientales cuestionables que están por revisar o transformar. ¿En qué sentido pueden las artes contribuir a esta visibilización? Sí, bueno, para empezar, las artes escénicas, la música, la danza, el teatro, la escenografía, la iluminación, todas, eh, debieran pasar a ser estas asignaturas troncales para poder, además, poder trabajar en visibilizar todo esto. Sin duda, la música en general, la música, al ser un lenguaje abstracto, no tiene esa capacidad de evidenciar las cosas. O sea, es la propia, como muchas veces se ha dicho, que seguramente ha hecho más por los derechos humanos el estudio de la complejidad de la música y de la difusión de ella que hacer una cantata sobre los derechos humanos. ¿Entiendes? O sea que no es tanto el trabajar con los temas, digamos, más evidentes, que podemos decir, vamos a hacer uno que se va a llamar La naturaleza se acaba o trabajemos en la ecología, sino que en los temas que propongo, que son temas que tienen un contenido yo creo que intenso, que pueden elevar nuestro nivel y sobre todo el conocimiento del mundo, yo creo que a través de ellos se puede trabajar la igualdad, la naturaleza, poner en evidencia muchas cosas que trabajando las artes se puede hacer, ¿no? Es decir, no tanto trabajar un guión que tenga que ver, como muchas veces he visto, y que queda una especie de reivindicación ñoña que tiene mucho menos poderío que cuando lo que estás haciendo se trabaja eso, aunque no sea tan evidente, pero sobre todo se trabaja con todos,
con todos, con educación especial, con niños pequeños, con primaria, con secundaria, con universitarios, con profesionales, todos a una. Yo creo que ese trabajo de conjunto es el que hace que se evidencie la necesidad de hacerlo de esta forma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este tipo de proyectos redundan en ese tipo de asunto social tan importante que deja patente, cosa que en otros casos pues no quedan tanto. ¿Crees que la educación artística es la encargada de transformar el contexto escolar, ¿no? Por lo que comentas, como Bueno, eje transversal en los centros docentes para el cambio, como motor de cambio. yo estoy convencido. Por lo que comentas, Fernando, la educación artística es la encargada de la transformación de las escuelas, o sea, que los proyectos artísticos serían el eje transversal encargado de transformar la escuela actual. ¿Es así? Sin duda ninguna. Yo no tengo la menor duda, pero parece que no tengo mucho apoyo entre quienes tienen en sus planes organizar la educación general, ¿no? Eh, a mí me parece que es evidente, pero no solamente las artes. Yo cuando hablo de las artes escénicas, fundamentalmente, bueno, las artes escénicas en realidad lo engloba prácticamente todo, ¿no? Cuando hablo de que es importante que pudiera llegar a ser, y que de hecho yo estoy convencido que el día de mañana sí será, que sea una especie como de asignatura troncal que genera el resto, como el centro del currículum, me parece de una evidencia total, porque además en las artes escénicas nos encontramos que lo contiene todo. Contiene la ciencia, contiene todos los números, contiene todos los problemas sociales, contiene todos los asuntos de la expresión, contiene la naturaleza, lo contiene todo. Es a partir de ahí de donde debiéramos tirar, porque hay un elemento importantísimo, como todos sabemos y como todos acabamos hablando, que es el elemento motivador, ¿no? El papel motivador que es indiscutible en las artes escénicas. Y esto, quien no lo haya comprobado, yo creo que tendría la obligación de comprobarlo. ¿Mm? Cuando hemos terminado un proyecto como este, como este de Todos Creamos, que ha ocupado un curso escolar completo, tú tienes que ver cómo los niños, los adolescentes, bueno, en realidad de todas las edades, todos los escolares, se encuentran con una enorme satisfacción por haber podido culminar un proyecto muy difícil. O sea, es importante también que el proyecto sea muy exigente. O sea, no conformarnos con hacer una simple cosa, que sea exigente. Entonces, cuando ven que son capaces de llegar ahí, ven que son capaces de hacer otras muchísimas cosas. Luego, siempre, todos los años, yo no he hecho una evaluación exacta. Bueno, han intentado hacer evaluaciones, bueno, evaluaciones escritas, pero no científicas, hemos hecho muchas. Y en ellas sí que nos muestran los profesores que los que participan siempre en estos proyectos, y además este es el octavo que hago yo y el décimo de Todos Creamos, sacan mejores notas en el resto de las asignaturas. ¿Por qué no se lo plantean? Si esto es así, si esto es una evidencia, por qué no lo tienen tan claro en otros, en quienes organizan las enseñanzas, ¿no? Para que en vez de estar escatimando como continuamente se hace cada vez que se sale una ley de educación, exceptuando la LOCSE, que es la que puso la música en su sitio, ¿no? Pues cada vez hemos ido observando rebajas y rebajas y rebajas y cada vez menos, teniendo en cuenta que cada vez que rebajan van rebanando también nuestra parte de cerebro. No se puede hacer eso, porque en el fondo luego no se puede exigir que los alumnos estén motivados, que todo el mundo tenga que ir alegre a clase y que solamente cuando hay motivaciones, cuando se percibe bien, cuando se memoriza y cuando se aprende todo bien y cuando se puede manipular todos los materiales. No, 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 claro. Si tú quieres motivación, vete a las artes escénicas, que ahí lo tienes todo. A partir de esto, porque en las artes escénicas todos los niños, cada uno puede hacer en realidad lo que más le gusta y descubrir aquello que no sabía que le gustaba. Pero hay algunos que tienen una predisposición a la música, otros hacia la danza, otros hacia ninguna de las dos, otros hacia los asuntos más de lenguaje o más de tecnológico, de las artes digitales, haciendo el vídeo. Todo ello puede confluir en un mismo tema y todo redunda en un elemento motivador fundamental. Por lo tanto, si hablo de esto, no es simplemente por una
yo qué sé, algo que se me ha ocurrido, sino que es una constatación después de tantos años trabajando en esto, ¿eh? Como bien dices, y siendo las artes escénicas más abstractas que otras disciplinas, ¿podemos trabajar los conocimientos en general y las emociones en particular de una manera más original y profunda con los más jóvenes? Bueno, es que es la manera. Mm. Es que no entiendo que se pueda hacer de otra forma, ¿eh? Es decir, claro, cuando queremos que no solamente, porque claro, en educación estamos entendiendo no solamente en educar en- en elementos, en asignaturas más o menos tradicionales, sino también en otro tipo de cosas, ¿no? En un saber estar, en un saber conocer el mundo, en un conocimiento más amplio de lo que es la vida, de las posibilidades que tienes en un futuro. Eso también es parte importante de nuestro papel como educadores. Y en ese sentido, las artes escénicas, y concretamente, más que seguramente que ninguna, la música, ahí es donde entra a formar parte de la esencia de la educación. Porque uno puede comprobar que todos los niños, adolescentes, jóvenes, todas las edades, ya prácticamente tienen su gusto más o menos hecho. Hay alguno que ya es de la tribu de los heavies, otro que es de la tribu de los tecnos. Este lo que le gusta es el reggaetón, aquel otro es más de folclore o le gusta más los cantautores. Este otro como toca un instrumento, como toca la flauta, le gusta más las cosas de flauta. Y lo que toca el piano o el que canta en un coro de niños, pues le gusta. Claro, pero consiste en que todas esas aficiones puedan confluir y podamos ampliar el abanico de posibilidades de cada cual. Entonces, la música es la que toca directamente en el corazón, en el centro de nuestros sentimientos. Ahí, y que si queremos explorar por ahí y ampliar y que no se produzcan, digamos, malformaciones, tenemos que trabajar en las artes afectivas, entre las cuales la música es la reina de los afectos, como ya desde el barroco se estuvo diciendo. Fernando, una pregunta. Eh, ¿Qué relación crees que deberían mantener las instituciones públicas con las que trabajas, auditorios, teatros y las escuelas? ¿Es esta relación habitual? ¿Es la que debe ser, o cuál debería ser? Era tradicional, al menos en nuestro país, que una institución cultural no tuviera un departamento pedagógico. Era raro llegar a un museo y que se preocuparan ya no solamente del público aficionado que iba al museo, sino también de a lo mejor los niños o los adolescentes que no solían ir al museo, pero que como iban con los padres, los dejaban una especie de guardería y ahí empezaron a hacer trabajos, ¿no? Relacionados. Y yo creo que eso incitó a ciertas instituciones museísticas a crear unos departamentos, guardería, para poder hacer trabajar algo sobre las artes plásticas, mientras los mayores disfrutaban del museo. Eh, con la música era patético, porque al menos en nuestro país ninguna orquesta antes del año 92 tenía un departamento educativo. Afortunadamente, a mí me tocó abrir ese resorte, no porque me lo propusiera, sino porque no hubo otro remedio, dado que a través de una obra que estrené llamada La Mota de Polvo, que se dio en televisión, en la radio y que escuchó muchísima gente, me llamaron de una orquesta, que es la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, esto estamos hablando de 1992, y allí creamos el primer departamento educativo de una orquesta. Cuando se crea un departamento educativo, quiere decir que hay un contacto ya directo con toda la trama escolar. No solamente la trama escolar, sino también con familias, con instituciones de la tercera edad, etcétera, ¿no? Con centros de educación especial, etcétera. Es decir, que ya se amplía, pero hasta ese momento no se había
no había ocurrido esto. Gracias a que empezó esa Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, se fueron sumando todas y ahora parece, o debiera parecer, no lo sé, porque tampoco sigo esto detenidamente, que uno no puede crear una orquesta o una institución, aunque sí que hay bandas y coros que no tienen esto presente, ¿no? Pero no hay un teatro de ópera que al menos no tenga algunas actividades relacionadas con niños y jóvenes. Pero no consiste solo en tener actividades. Lo que me estás preguntando es importantísimo. Es decir, que tienen que tener directamente un contacto dentro de ese departamento, a ser posible, bien nutrido, presupuestado y con expertos, que pueda comunicarse con centros y con instituciones educativas, centros, profesorado, centros de formación de este mismo profesorado, etcétera, etcétera, para poder canalizar algunos de sus espectáculos para que puedan ser trabajados o, en cierto modo, disfrutados por el resto de la sociedad educativa. A mí me parece fundamental. De hecho, en los lugares donde yo estoy trabajando en estos momentos, trabajo en ese tipo de departamentos. Es decir, en el Teatro Real en Madrid, que es donde mi trabajo es más continuado desde hace 15 años, hacemos actividades familiares relacionadas con las óperas que se están haciendo, pero también tiene relación con universitarios que ven cómo se trabaja las artes en el Teatro Real, acuden a ver montajes, etcétera, para verlo, y hacen también trabajos de mm, espectáculos, montan espectáculos pequeños y otros grandes para niños de infantil, de primaria, de secundaria, conciertos especiales de todo este tipo, con guías didácticas que se envían a los centros. Es decir, que hay una cierta comunicación. Ahora, de que sea mucha o que sea poca, ya depende de los centros o de lo que les exigen quienes patrocinan estas entidades. Es decir, hay eh, instituciones en el Reino Unido y sobre todo en Estados Unidos donde hay patrocinadores que les exigen que si esa orquesta o esa institución o ese teatro de la ópera no tiene un programa educativo o no tiene un programa social importante, no reciben subvención de ellos. Por lo tanto, tienen que hacerlo aunque no quieran. ¿Comprendes? Por lo tanto, es importantísimo esto, que no solamente sea la propia institución que lo hace o no lo hace dependiendo de sus gustos, sino que quienes sustentan estas instituciones culturales son los que les deben exigir que una parte importante del trabajo que deben hacer no solamente es colmar las expectativas de los asistentes, de los aficionados, de los melómanos, de los operófilos, de los amantes de la danza, sino también de toda esa sección educativa que también debe conectarse con ello. Por lo tanto, estoy absolutamente convencido de que debe ser así. A lo largo de los años que llevas haciendo estos espectáculos didácticos, ¿has notado un cambio de público respecto al espectáculo y respecto al resultado de si ese público asiste a las representaciones teatrales, musicales? Bueno, claro, sin duda. Primero es que en España ha habido un cambio rotundo, al menos en el asunto musical, dado que a lo largo en una década tal, surgieron veintitantas orquestas nuevas profesionales. ¿Verdad? Surgieron cientos de auditorios que antes no tenía. Es decir, que el cambio no podía ser más que profundo, evidentemente. Eh, Cuando no había estas instituciones ni existían estos organismos ni estos auditorios, ¿qué es lo que hacía el público? Es una pregunta que a mí me gustaría. Yo supongo yo que alguien estará haciendo tesis o estudios sobre esto. Es decir, si en Extremadura, por ejemplo, en toda la historia de Extremadura había habido una orquesta sinfónica, si se crea una nueva, y entonces surge la afición porque se crea una orquesta. La había antes, esa afición. Esa afición, ¿de qué se nutría? De una sociedad filarmónica que hacía algún pequeño concierto, pero la mayoría de la gente no había visto nunca en directo una orquesta sinfónica, ¿no? ¿Mm? Y bueno, vivirían muy bien, pero tendrían al menos esta falta, ¿no? Lo mismo ocurre cuando han empezado a trabajarse ya con un poquito más con profesionalidad, que es también
lo que siempre me ha preocupado, hacer este tipo de trabajos de comunicación con niños y jóvenes de una forma profesional. Cuando ha surgido esto, también ha surgido un nuevo público al que no se le hacía caso, que no es el público que habitualmente saca una entrada y paga, sino es al que tú tienes que invitar para que vea que existe esta entidad y que sea un público no solamente de ahora, sino también del mañana, ¿no? Eh, claro que se ha visto una evolución. Bueno, donde trabajé al principio, como os he comentado, en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, sí que se notó que a lo largo de los años surgió un público nuevo que se abonaba, digamos, 10 años después de haber empezado a hacer los conciertos infantiles y de secundaria. Pero había cientos de nuevos abonos a la orquesta de jóvenes que ya habían pasado a ser a crear familias, ya tenían un trabajo más o menos estable y que esa afición la iban a mantener. Evidentemente no todos los que van a los conciertos mantienen esa afición, pero por lo menos sí que lo conocen. Y muchas veces esto que, como bien sabéis, los que os dedicáis al mundo de la educación, esto que se planta a los niños y a los adolescentes, a veces germina muy tarde, a veces germina pronto y a veces muy tarde, pero ahí queda. Es que es algo latente que de repente alguien no sabe por qué y surge, o escucha un anuncio de la televisión y dice, esa música a mí me suena y no sé de qué, y a partir de ahí, pum, vuelve a reengancharse. Sí, he notado, como no voy a notar esa evolución enorme, o sea, la afición en España ha crecido muchísimo. Lo que pasa es que cómo colmar a esa nueva afición es complicado, ¿no? Porque se necesitaría tener una red que ha ido desapareciendo con las crisis de conciertos de cámara que podían hacerse, no solamente son de las orquestas se vive, ¿no? Sino de todas estas agrupaciones de músicas antiguas, de grupos de cámara, de cantantes que pudieran ir por pequeños locales en las ciudades y esa red se ha ido, prácticamente se destrozó con la primera crisis y no digo ya con esta segunda. Ha creado pues una especie de erial de un camino pues plagado de espinos, muy difícil de volver a revitalizar. Mm. Por lo tanto, resumiendo, se ha visto naturalmente esta evolución, pero yo no me conformo. O sea, me parece que es muy poco, porque en España tenemos un retraso centenario de afición musical. Por lo tanto, que por mucho que se haya trabajado en este tiempo, queda muchísimo. Y sobre todo porque ves que los países que son, digamos, tienen un nivel musical de afición y de profesión mayor que el nuestro, ellos adelantan a más velocidad, por lo tanto están cada vez más lejos de nosotros. Nosotros tenemos todavía que cumplir con, digamos que, quemar etapas que no habíamos quemado. Y nos va quedando, yo creo que cada vez es más difícil llegar a los puntos en los que se encuentran estados, naciones que tienen una evolución musical mucho mayor. Por otra parte, también desde el vagón de cola vemos cómo los problemas que tiene el primer vagón. Nos hemos visto cuando en Alemania, en Londres, en Estados Unidos veían que sus grandes escenarios se llenaban de canas, por decir esto, aunque no es peyorativo, porque yo estoy lleno de canas, ya veis, ¿no? Pero sí que había mucha gente mayor, dijeron, ¿dónde está este público del que no nos hemos preocupado mucho? Y empezaron hace ya décadas a trabajar en esto cuando nosotros estábamos empezando a hacer, simplemente crear una afición. Por lo tanto, tenemos todo ese camino que todavía no hemos recorrido. Estos días también, curiosamente, he podido, el mismo martes, cuando estrené estas Sombras de la Catedral, tuve doblete. Digo esto porque hice mi primer concierto con la Banda Municipal de Madrid, una banda extraordinaria, calidad enorme, y que presenté un concierto. Y mi experiencia de hace 2 días, yo estuve antes viendo el público que acudía a ver la banda municipal en el Teatro Monumental de Madrid, que es un teatro estupendo con una sonoridad buenísima. Ahora tiene un director, Jan Cover, holandés, genial, y es el que me llamó que quiere renovar la banda. No digo ahí en Levante lo que tenéis con las bandas. El mundo que tenéis con las bandas, ¿no? Lo que hay, el trabajo que se puede hacer ahí, teniendo en cuenta la extraordinaria calidad musical y la labor social que hacen las bandas, ¿no? Bueno, pues ahora en Madrid he comprobado que el público que asistió
Yo le dije, mandé mensajes a mis amigos, digo, no os preocupéis que con este público no voy a coger el virus, porque están todos vacunados porque la mayoría sobrepasa los 75 años, ¿no? Es decir, era increíble ver jóvenes. Bueno, vi algún niño, seguramente hijo de alguien de la banda, que ya tocará el clarinete o el trombón, ¿no? Muy poco jóvenes, tipo universitario, ninguno. Teniendo en cuenta que el concierto era un martes a una hora estupenda, a las 7:30 de la tarde, era gratuito y en el centro de Madrid. No creo que en épocas antes del COVID o posteriores al COVID el público sea diferente, ¿eh? No creo que sea marcado por estas circunstancias del confinamiento, sino creo que ya aquí se ha relacionado la banda como algo ya para mayores, del mismo modo que es considerada la zarzuela, ¿no? La zarzuela es una cosa que escuchan los abuelos, ¿no? La ópera es la cosa que a lo mejor escuchan los padres, ¿no? Como decían aquellos niños, la radio es lo que oyen los abuelos, la tele lo que ven los padres y el teléfono lo que vemos nosotros, ¿no? Pues algo parecido. Sin embargo, hay teatros como el de la Zarzuela en Madrid que está intentando hacer una renovación profunda de las puestas en escena, de proyectos con jóvenes, el proyecto Zarza, es decir, que se han preocupado porque ven que no tienen público, que no hay público para el día de mañana, pero que no hay nada. Es decir, que si se mueren, que se morirán, que no moriremos, ¿no? En unos años, no hay relevo. Entonces, el Teatro de las Zarzuelas sí que se ha preocupado. Y parece que la banda ahora empieza. Pero si tú no te preocupas y ves desde encima del escenario el público que tienes, dice, yo no sé, se tendría que preguntar los propios músicos, pero no estos, cualquier músico que toca o cualquier bailarín, se tendría que preguntar. Oye, me estoy dirigiendo a esta gente que, por supuesto, hay que dirigirse también a ellos, ¿cómo no? ¿Eh? Por supuesto que sí. O sea, a la tercera edad hay que darle también lo mejor, ¿no? Pero solo a ellos no puede ser. Ahí es mi pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que renovar en profundidad todo este tipo de relación con tu público y, por supuesto, con el mundo educativo. Si una institución de estas no hace conciertos para niños, para jóvenes, familias, tercera edad, educación especial, todos juntos, conciertos familiares, ¿qué estamos haciendo? ¿Mm? ¿A quién se dirigen? ¿A los amigos solamente que vienen de otras bandas o que vienen de otras instituciones? ¿A los aficionados? Sí, a los aficionados, naturalmente, que hay que hacerles, ¿no? Este tipo de conciertos. Pero, ¿y el resto? Hay una cosa clarísima y que, al menos desde el punto de vista social, habría que preguntarse, ¿no? En las instituciones en las que yo trabajo son pagadas por el erario público. Es decir, Todos Creamos es un proyecto del Ministerio de Cultura. ¿Mm? Eso, nuestros impuestos, ¿no? El Teatro Real recibe un porcentaje de su presupuesto de Gobierno de España, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y otras instituciones, patrocinadores, etcétera. Y si seguimos así, en España todas las orquestas profesionales, o prácticamente todas, ¿no? eh, reciben sus subvenciones, son instituciones públicas, ¿no? Por lo tanto, ¿a quién se dirigen? Se dirigirá a todo el público que paga, que para eso le paga, ¿no? Por lo tanto, es vergonzoso que no hagan programas quienes no lo hacen, ¿eh? Dirigidos a tener a todo el mundo, al menos de diferentes maneras, a todo el mundo en solfa. ¿Mm? A los aficionados, a los posibles aficionados, a los que no quieren ser aficionados, pero que no lo saben que pueden llegar a serlo, a las instituciones educativas, a los niños, a los adolescentes, a los universitarios. Todos, todos están pagando para sostener esa compañía de ballet, a lo mejor, o esa subvención que recibe esta orquesta. Por lo tanto, eso hay que devolver a todo el mundo, al menos dentro de las posibilidades que tiene cada institución, de la manera que sea posible, para poder llegar al público, que es el público es todo. A modo de conclusión, Fernando,
cuando acabe esta situación distópica que nos ha tocado vivir, ¿qué podremos hacer los docentes para formar al nuevo público, al público del mañana? Bueno, primero, por lo menos, que no se interrumpan lo que ya está funcionando, lo cual no es paja. Es decir, que todo aquello como conciertos que ya se hacen por el Comson Aleso o los programas educativos de los teatros, todo eso, por lo menos mantenerlo, ¿no? E intentar conectar las instituciones culturales con las instituciones educativas, ¿no? Es importantísimo mantener esto. Si hay una mampara de metacrilato entre medias en la que solamente se ven pero no se comunican, hay que derribarla. ¿Quién la derriba? Por alguno de los dos sitios. Es decir, o bien la institución cultural rompe ese muro y se acerca a las instituciones educativas, es decir, a los maestros, o bien los maestros exigen de la institución cultural mayor comunicación con ellos. Yo creo que la labor de los profesores es primero, no solamente, bueno, mantener el currículum, pero sin menosprecio de organizar proyectos en los que se una todo el profesorado. Claro que eso es un lío. Eso es un lío, yo lo sé. Hay muchos centros con los que cuando queremos nosotros pedir que colaboren con nosotros que no quieren porque dicen, uy, 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 virgencita, que me quede como estoy, que bastante problemas tenemos como para encima meternos a hacer lo que tú nos cuentas, ¿no? Esa es la primera, ¿eh? Sí, la resistencia al cambio siempre es grande y hay que intentar vencerla. Pero los profesores, especialmente los profesores de las enseñanzas artísticas, debieran al menos, primero, proponer proyectos para reunir al resto de los compañeros en el centro, por supuesto, con el apoyo, porque si no, no se puede hacer, ¿no? De las juntas directivas de cada uno de los centros, de las tutorías, etcétera, ¿no? Para que todo el mundo pudiera hacer esto. Si se dieran cuenta de que esto es muy enriquecedor para todos, especialmente para la dirección del centro. Por lo tanto, yo creo que es un mutuo trabajo el que tienen que hacer. Eh, Ayer estuve al final hablando con la dirección, anteayer, después del trabajo tremendo, nos fuimos a tomar unas cañas, como es habitual, ¿no? Las cañitas de después que decimos, ¿no? Después del concierto. Y bueno, el equipo directivo de este colegio con el que hemos trabajado estaba absolutamente convencido de que ya sin poder tener el amparo de nuestro proyecto, que seguirían trabajando en esto porque habían visto los beneficios que tienen en su propio colectivo de profesores, de alumnos, de padres, etcétera. Todo el mundo está entusiasmado. Si todo el mundo está entusiasmado, sigamos. Es decir, en realidad lo más importante que yo creo que para lo que estamos realizando este trabajo de Todos Creamos, del Centro Nacional de Difusión Musical, no nos olvidemos, es decir, del INAEM, del Ministerio de Cultura, es decir, nuestro, de todos, es para que pueda servir de ejemplo para que un centro que se encuentra en un pueblo lejano y que tiene ganas de hacer algo pueda servir, que se fijen en cómo hemos hecho nosotros. Nosotros hemos hecho un espectaculazo, una cosa muy grande, pero esto un buen profesor sabe reducir, elementalizar, coger lo que le interesa y poder hacer su espectáculo, su trabajo, a partir de la experiencia que nosotros le mostramos. Eso es importante. Una de nuestras profesoras este año hizo un ejemplo que desde el punto de vista pedagógico me parecía ejemplar. Y es, cogió una pequeña pieza del Orff Schulberg, esto es, digamos, el libro de propuestas musicales de la institución Orff para que todo el mundo pueda llegar, ¿no? Estas son pequeñas, digamos, clases que tú debes adaptar. Lo adaptó ella, le puso una letra, lo adaptó completamente y fue uno de los mejores momentos del espectáculo. Claro, porque ella es capaz de hacer la adaptación. A eso voy. ¿Qué podíais hacer en el futuro una vez que ya se acabe este confinamiento y podamos volver a nuestras clases, ¿no? Pues eh, al menos yo propondría que os sirvieran estos documentales, ya tenemos 8, bueno, el octavo saldrá ya el de este último en breve, ¿no? Para que por lo menos os contemos cómo hemos realizado este trabajo para que vosotros podáis
sacar lo que os parezca más adaptable a vuestro entorno, a vuestro centro, a vuestra sociedad, a vuestros niños y a vosotros mismos, a lo que sois capaces, y de ahí entresacar lo que queréis hacer. Es decir, he notado que en algunas cosas, sin yo pretenderlo, que hice hace muchísimo tiempo, resulta que después ha habido algunos que se han quedado con la copla y han hecho cosas, digamos, muy distintas, pero que el espíritu se mantenía. Eso es lo que creo yo que es la esencia de esto, que pueda servir, ya que tenemos, como no tiene nadie ese privilegio de tener presupuesto, auditorio nacional, ni te cuento, con una orquesta que colabora, con un equipo de producción, es decir, somos la niña bonita, lo sé, es un privilegio, pero ya que tenemos este privilegio, yo al menos intento que se visibilice. Me cuesta muchísimo esfuerzo que esto se conozca, pero se debiera conocer. Por eso en este congreso al que me habéis invitado tan gentilmente, yo estoy encantado porque alguien podrá a lo mejor escuchar esto y puede decir, pues voy a ver qué puedo sacar de los 8 proyectos con sus 8 guías didácticas, con los vídeos que tiene, a ver qué puedo hacer yo esto en mi entorno, en mi centro o en mi clase o en mi pueblo, ¿no? De eso se trata. Yo creo que estas son las enseñanzas que al menos nos transmitió mi maestra, Elisa Roche, lamentablemente desapareció, que nos quiso transmitir a sus alumnos. Yo esto lo llevo a rajatabla. Yo soy del partido elisista Roche. O sea que a mí me parece que me dedico a esto por mi maestra. Ella me convenció absolutamente de lo que podría llegar a hacer y me dijo, esto es un camino que debieras, al menos me parece que debieras explotar. Yo, hasta que me jubile, que ya estoy a punto, lo he intentado explotar. Pero claro, es importante que todo esto, que lo hacemos con la aportación y el esfuerzo de muchísima gente, pueda servir para que todo el mundo pueda llevar. Para que nos demos cuenta de que si hay algo curativo, eso es el arte. Fernando, muchísimas gracias por todo lo que has aportado en esta entrevista y por todo lo que has aportado al mundo de la pedagogía y de la música y de las artes escénicas. Gracias desde el CEFIRE Artístico Expresivo y desde nuestro congreso. No, no, agradecido yo por lo que has puesto anteriormente. El poder hablar de esto no solamente es mi pasión, sino creo que también lo considero que es mi deber. Y por lo tanto vosotros habéis cogido el testigo y eso es muy de agradecer. Ya está. Muy bien, Fernando. Hemos aprendido tanto. Pero esto es larguísimo, ¿no? Yo me imagino que le pondréis tijera, ¿no? Bueno, Pero sin piedad, ¿eh? Por favor, sin piedad. Sí, sí, sobre todo porque ya sabéis, ¿no? Mejor que yo que en este océano de información, perderse en una patera es tan fácil, o sea, morir en el intento es fácil, si no damos al menos una clave, no demasiadas cosas, sino las justas para que no, no disuadir al maestro diciendo, bueno, esto es tan grande que ya lo haré más adelante. No, lo tienes que hacer ahora, ¿no? Mira, solamente estos 3 puntos, pla, pla, pla. Cada vez lo veo más claro. El otro día, ¿dónde leí yo? En un periódico que decía, Steve Jobs cuando mostraba sus descubrimientos, el iPhone nuevo o el portátil, eh, tenía 4 cosas claras. La primera, que soltaba un titular atractivo, cosa que yo no he hecho, ¿no? Es decir, esto es algo nuevo que te conviene. Segundo, luego explicaba los beneficios que iba a tener el otro, la persona que iba a comprar el teléfono, porque tú lo tienes que comprar porque esto te viene bien por esto y por esto, ¿no? Por el precio, por no sé cuándo, porque es muy fácil y porque es muy bonito y porque esto no lo vas a encontrar en ningún sitio, porque esto es exclusivo. Es decir, que no decía un montón de cosas, sino que decía 3, 4 puntos y todo el mundo entraba por el aro.
Pero si llegas y dices "lo, lo, 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 lo", y cosas muy abstractas como acostumbro a hacer yo, ¿por qué es tan importante la educación? Al final todo el mundo dice, sí, sí, estoy de acuerdo, sí, es muy importante la música, sí, sí, es muy importante la música. Y entonces, por eso os ruego, por favor, simplemente esto que me estás diciendo tú, que poner pla, 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 cuatro cosas, aquí puedes ir. Y si no, por, muy bien, pero me tenéis encantado. No es asunto, es que parece hacer peloteo, pero esto de Castellón, empiezo yo, ya le digo a mi mujer, no sé qué pasa en Castellón, ¿no? Me ocurre en pocos sitios, me ocurre también, mira, ¿tú por dónde? En Santander. En Santander yo doy unas clases, es que no me pasa más que en estos dos sitios, esto no me pasa en Madrid, ¿m? Y de coña. En Santander también es una especie, no sé, que se genera ahí algo, y claro, y cada vez que doy una charla, pues hay overbooking. Pero solo en Santander. Si la doy en Burgos no va nadie. Si doy un curso en la Carlos III no se apunta nadie. Es decir, no os creáis, es todo mentira, ¿no? Sin embargo, en Castellón y en Santander, oye, dos sitios de mar, y ya os dije, esto, todo lo que queráis, muy agradecido, pero yo tengo que ir a Castellón, ¿eh? Sí, siempre, bueno, porque ya Judith se acuerda de lo bien que nos lo pasamos después allí en el Grau. Dios mío, para un madrileño que no hemos visto el mar desde antes del verano, no poder ir a un sitio como este para nosotros es como darnos el premio del siglo, ¿eh? Así que nada, Bueno, encantado. Fernando, yo te quería agradecer también, soy Roberto también del CEFIDE, tanto Susana, que no aparece en pantalla, como yo. Sí, viene muy al pelo de lo que habías comentado de del germen, ¿no? De la semilla que se va poniendo. Todos nosotros hemos participado en tus formaciones, John, y de alguna manera se ha generado en nosotros también una manera de pensar y que cuando hemos tenido la posibilidad de generar también y trasladar al resto de docentes, de alguna manera también queríamos contar contigo en este sentido, porque coincidíamos que tu discurso estaba, pese a tu introducción, que me parece que es acertada en cierta parte, en el sentido de que no eres un docente que estás directamente tratando en las aulas de primaria o secundaria, sí que es una persona que tiene muy claro lo que es la docencia y el traslado de los conocimientos musicales a los más jóvenes con tus proyectos, y nos parecía una visión muy enriquecedora, ¿no? Y bueno, simplemente te queríamos agradecer pues tu participación y bueno, yo no sé si está por ahí Chimo, pero sí que estaría bien también. Chimo, habíamos comentado, no sé, el resto de las entrevistas, cómo se va a ligar la introducción de cada uno de los ponentes, si van a empezar saludando, si van a empezar directamente con una frase. Claro, oye, claro, claro, Chimo, tiene que tener en cuenta que yo hoy no tengo nada que hacer. ¿No? Ayer era la locura. Hoy me lo dejé, digo, hoy con los amigos de Castellón, ¿eh? Es decir, que estoy libre, podéis preguntarme si ha quedado algo, nos conectamos más tarde si necesitáis. Otro día ya no lo sé, pero hoy es el... es- Sí, 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 por supuesto, pero antes voy a contestar claro, perdona, ¿eras? Roberto, oye, muchas gracias, Roberto, ¿eh? Cuando ya me dicen estas cosas, parece que ya me estoy convirtiendo ya en una especie de dinosaurio de otros tiempos, ¿no? Sí, 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 tiene este aspectillo, ¿no? Esto. Eh, ya lo voy asumiendo, pero que sepas que cuando te dicen algo de esto, aparte de que te suben el ego hasta arriba, ¿no? Pero también es cierto que yo no hago más que pensar en mi maestra y decir, esto va directamente a Elisa, ¿no? A Elisa, que fue la que, por otra parte, si no sabéis, es la que hizo la reforma de las enseñanzas musicales en este país. Es aquella que Asesora del introdujo la ministerio, música en la asesora ley, del ministerio, sí. la que trabajó ahí y que cuando llegó Esperanza Aguirre lo primero que hizo fue cesarla. Que sepáis eso. Lo primero fue cuando fue ministra de Cultura y de Educación y Cultura, ¿os acordáis? Que fue la superministra. Lo primero que firmó al día siguiente fue el cese de Elisa Roche. Alucinante, ¿no? Bueno, pues esta maestra nuestra que estoy en Salzburgo nos comunicaba esto. Dice, vosotros, aunque no tengáis el feedback de que tal, ya sabréis que esto
va a continuar, que lo que hacéis. Y entonces yo me acuerdo de mi maestra, que además era mi amiga íntima, ¿no? Que acabamos siendo. Y digo, esto a Elisa, si ahora viviera, esto hubiera sido para ella el cielo. Lo que me estás diciendo a mí, ¿sabes? Porque no me lo dices a mí, se lo estás diciendo a ella, que es la que me abdujo, porque tenía la capacidad y que yo intento a ver si consigo tener eso, ¿no? Es una especie como de magia que cuando te pones delante de alguien haces así, ¡buah! ¿No? Y te quedas atontado, ¿no? Siguiendo. Eso es lo que tenía Elisa y por eso es la que dijo, tú podrías hacer esto porque tal, 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 y la que me abrió el camino. Ah, pues yo no sabía que... Tal, tal, ¿entiendes? O sea que esto no es tan fortuito como parece el que yo trabaje de esta manera. Yo trabajo en esta dirección que marcó ella. Eso es lo primero. Y que luego, claro, cuando, no sabes, tenemos un café todavía que tengo que hacer con vosotros, ¿no? Bueno, que hablaré Exacto. de otra cosa, que eso todavía me ha dado el feedback más lejano, lo de el sonido y oído, el programa de la radio. Eso ha sido el momento, las mayores satisfacciones no fueron nunca cuando lo hice, fueron 20 años después, 25 años después, cuando llega alguien y te dice, tú me has salvado la vida. ¿Sabes lo que es eso que te digan? Yo era profesor en un instituto y no sabía qué hacer y de repente descubrí tu programa. Esta especie de recibir el boomerang que lanzaste tú, ala, y que ahora lo recibes cuando ya eres mayor y dices, bueno, pues por lo menos a lo mejor me voy satisfecho, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, Bueno, y ahora lo que quieras, Chimo. Sí, perdón. perdona, Sí, no es que se me oye. Ah, vale. Sí, no quería dejar pasar la ocasión de saludarte y darte la enhorabuena por tu trabajo. Te tengo que decir que yo, por ejemplo, como docente de música en la escuela, utilizo la colección de La Mota de Polvo, algunas de los cuentos, que lo sepas que siempre que tengo ocasión los utilizo en el aula, que aquí has sembrado la semilla, por aquí por la comunidad, ya lo sabes, y tienes aquí discípulos que te seguimos. Y sobre todo, también lo que tú decías, muy importante, que nosotros, yo por ejemplo, en Villarreal, sí que como docentes de música, sí que vamos a la institución a pedirle que nos programe conciertos didácticos. Lo conseguimos, no demasiado, pero por lo menos algo conseguimos, ¿no? Entonces ahí esa barrera sí que hay que romperla y lo que tú dices, por los dos lados. Si no de un lado hacia el otro, al revés. Y Oye, muchas gracias. que sepáis que si necesitáis, voy yo a hablar con quien sea. Si eso sirve para algo, ¿eh? Si eso sirve para Sí, algo. sí. Porque me estoy haciendo yo experto en el asunto bandístico, ¿sabéis? Si os parece que yo he trabajado con la banda de Liria, este verano con la de Buñol, que fue esa experiencia, ya os la contaré a vosotros en algún momento porque fue alucinante, ¿no? Y ahora con la municipal estoy viendo la enorme labor que podría hacer, además de lo que hacen ya de por sí las bandas, ¿no? En Levante el mundo de las bandas de música, ¿eh? Y sobre todo si de Villarreal es donde dices tú que eres, Sí, donde vive mi amiga Vita así. Sé quién Luque. es. Sí, ¿Sabes quién es? sí, sé quién Bueno, es. pues esta No, fue conozco más alumna a su mía cuando hermana, era sí. chiquitita. Y sigo comunicándome con ella y con su familia y la adoro. Si alguna vez la ves, por favor, dile, ¿recuerdas Muy de bien. Fernando, no? No Vale, conozco ni sí. siquiera a su segundo hijo. Pero bueno, espero, porque claro, yo aprovechaba cuando voy a Castellón, me voy para Villarreal, para la paella que Sí, hace el sí. padre, ¿no? En fin, que eso también, ¿no? Cuando se nota que ella no se dedica a la música, pero tiene la música presente, claro, porque desde pequeña tuvo ahí esa experiencia, ¿no? En fin, alguna vez tengo que hacer una recopilación en la que me voy a apuntar, ya esto que me contéis vosotros, digo, en Castellón, ¿no? Para ver, seguir la estela, ¿no? Esa especie de mapa por donde ha podido ir, ¿no? El legado de Elisa, ¿no? Hacia dónde ha podido ir llegando, ¿no? Eso sí que me gustaría alguna vez hacer. Bueno, lo dejamos para más adelante. Sí. Bueno, pues Fernando, para acabar vamos a empezar. Mm. Entonces, vamos a grabar nada, el inicio, la frase inicial ¿Y y, qué queréis que diga yo? Que haga un... pues, no sé, yo he pensado decir, por ejemplo, Fernando Palacios, bienvenido al segundo Congreso Artístico Expresivo La Arteria. Gracias por estar con nosotros. Sí.
algo así, ¿no? Y que comentas alguna frase y ya está. ¿Vale? Pues Ujú. empezamos. Un momentito, un momentito. Esperad un momentito. ¿Ya? Fernando Palacios, bienvenido al segundo Congreso Artístico Expresivo Distopía. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros. Encantado de participar en un congreso en el que se reúnen las artes y la educación física para intentar mejorar no solamente el estado social en el que se desenvuelve, sino también en el mundo educativo y reivindicar la presencia de las artes en todas las enseñanzas. Eso creo que es fundamental y yo creo que congresos como este van en esa dirección. Perfecto. Disculpa, ¿Sí? no sé si la introducción de Judith va a salir tal cual, Chimo, o se va a cortar o... No, es simplemente se ha puesto y vale, perfecto. Es que has dicho Congreso Distopía en lugar de la Arteria Distopía, pero bueno, da igual. Perfecto. Muy bien, todos, muy bien, estupendo. Bueno, pues nada, aquí cortamos, ¿no? Muy bien, pues nada, gracias a todos vosotros, que vaya muy bien y seguimos en contacto, ¿eh? Yo Muchas seguiré por la gracias. página, que Sí. además el diseño me gusta mucho, el de los Sí. corazones, ahí, ¿no? Sí. Llama mucho la atención, sí. Da un poquito Sí. al principio cuando lo miras, tiras para atrás, ¿no? Como algo ácido, diciendo, joder, qué mala leche tiene esto, ¿no? Y luego te das cuenta de que está muy bien puesto. Así que nada, enhorabuena, ¿eh? Sí. Gracias. Te enviaremos los enlaces, Fernando. Venga, un Muy bien, abrazo. bye bye. Gracias Bye. por todo.